Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a meternos en un tema que les aseguro, les va a hacer pensar, les va a picar la curiosidad y quizás hasta les resuene un poquito en su propia vida. Hoy vamos a hablar de algo que resuena mucho en el mundo del espectáculo, pero que créanme se aplica a todos nosotros, Can Yaman y su reciente declaración sobre que planean su fracaso. Sí, han oído bien. Planean mi fracaso. Una frase contundente, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Es una estrategia, una paranoia, o una realidad incómoda? Acompáñenme en este recorrido para desgranar esta historia y, sobre todo, para ver qué lecciones podemos sacar de ella. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos aquí. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Can Yaman? Para quienes viven bajo una roca, o simplemente no son tan fans de las series turcas, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial. Saltó a la fama con series como Erkenci Kuş, y desde entonces su carrera ha sido meteórica. Es guapo, carismático, talentoso, y todo apuntaba a que su camino sería una alfombra roja continua hacia el éxito internacional. Lo hemos visto en producciones en Turquía, Italia, España, y parecía que tenía el mundo a sus pies. Sin embargo, recientemente en una entrevista que ha dado mucho de qué hablar, Can Yaman soltó esa frase tan impactante: planean mi fracaso. Imaginen la sorpresa al escuchar eso de alguien que parece tenerlo todo resuelto. ¿Pero qué significa exactamente planear su fracaso? ¿Quiénes serían esos ellos que supuestamente conspiran en su contra? Cuando un artista de su calibre lanza una afirmación así, es natural preguntarse: ¿estamos hablando de rivalidades en la industria? ¿De envidias? ¿De una campaña orquestada para detener su ascenso? El mundo del entretenimiento es conocido por ser feroz y competitivo. Detrás de las cámaras, donde no llegan los aplausos y las luces, hay muchas estrategias, intereses y, sí, a veces, juegos de poder. Can Yaman, a lo largo de su carrera, ha experimentado un ascenso vertiginoso. De ser un actor prometedor en Turquía, pasó a ser un fenómeno internacional. Esto, para muchos, es un sueño hecho realidad. Pero este tipo de éxito tan rápido, tan visible, puede generar reacciones. Algunas personas podrían sentirse amenazadas, otras podrían ver una oportunidad para medrar a costa de su imagen, y otras simplemente envidiar el lugar que ocupa. La industria cinematográfica y televisiva, en cualquier país, está llena de personas que buscan hacerse un hueco, y cuando uno se eleva tan rápido, se convierte en un punto de referencia, y eso, a veces, atrae tanto admiración como resentimiento. Entonces, podría ser que ciertos círculos dentro de la industria, quizás aquellos que no ven con buenos ojos su rápida internacionalización, o sus elecciones de proyectos, estén intentando ponerle palos en las ruedas. Es plausible. Pensemos en las diferentes facciones o tribus dentro de cualquier industria. Hay quienes tienen sus favoritos, quienes defienden lo tradicional, quienes ven con recelo lo nuevo o lo que viene de fuera. Si Can Yaman, con su estilo y su proyección, rompe esquemas o compite por oportunidades que antes estaban reservadas para otros, es lógico que pueda haber resistencias. Otra interpretación de planear mi fracaso podría ir más allá de la simple competencia. Podría referirse a una falta de apoyo estratégico. Es decir, en lugar de recibir el respaldo necesario para consolidar su carrera internacional, quizás se ha encontrado con obstáculos, con proyectos que no han cuajado como se esperaba, con una promoción que no ha sido la óptima. A veces el fracaso no es un acto directo de sabotaje, sino la ausencia de la ayuda y el impulso necesarios para triunfar. Si los arquitectos de su carrera o las entidades que deberían estar apoyándolo, en lugar de empujarlo hacia adelante, lo dejan a la deriva o toman decisiones que no lo benefician, esto también podría sentirse como un plan para su fracaso. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Podría haber una dimensión psicológica en esto? A veces los propios artistas, bajo la presión constante de la fama, las expectativas y el escrutinio público, pueden empezar a percibir conspiraciones donde no las hay. El estrés de estar siempre en el ojo del huracán, de ser juzgado por cada paso que das, puede nublar el juicio y generar una sensación de que el mundo está en tu contra. Es fácil caer en la paranoia cuando sientes que te han atacado o que las cosas no salen como quieres.
Además, Can Yaman ha tenido algunos proyectos que no han tenido el mismo éxito arrollador que sus inicios. Por ejemplo, su participación en la serie italiana Viola come il mare ha tenido críticas mixtas y su adaptación de Sandokan ha sufrido retrasos y cambios de producción. Cuando un artista acostumbra a tener éxitos rotundos, cualquier tropiezo, por pequeño que sea, puede sentirse como un gran fracaso. Y si se añaden rumores, críticas negativas o falta de continuidad en los proyectos, es comprensible que empiece a cuestionarse si todo esto es casualidad o si hay algo más detrás. Piensen en la cantidad de energía y esfuerzo que se necesita para mantener una carrera de alto nivel. No es solo actuar bien, es gestionar la imagen, negociar contratos, elegir los guiones correctos y tener un equipo que trabaje para ti. Si alguno de estos engranajes falla, o si hay fuerzas externas que intentan desalinearlos, el resultado puede ser un camino mucho más tortuoso de lo esperado. Y aquí viene la pregunta crucial para nosotros, los espectadores y admiradores de Can Yaman: ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la fama y el éxito, incluso cuando parecen arrolladores, no están exentos de desafíos. El mundo del espectáculo es un campo de minas, y requiere una gran fortaleza mental y un equipo sólido para navegarlo. Segundo, que debemos ser críticos con la información. Cuando escuchamos afirmaciones tan fuertes como planear mi fracaso, es importante no tomarlas al pie de la letra sin antes considerar todas las perspectivas posibles. Podría haber una verdad detrás, pero también podría ser una percepción exagerada por la presión. Lo más importante, sin embargo, es reflexionar sobre cómo aplicamos esto a nuestras propias vidas. Todos en algún momento podemos sentir que las circunstancias o incluso otras personas están jugando en nuestra contra. Quizás no estamos hablando de planes malintencionados a gran escala, sino de la sensación de que no recibimos el apoyo que merecemos, de que nuestros esfuerzos no son reconocidos, o de que hay obstáculos que parecen insuperables. ¿Cuántas veces hemos dicho o pensado: parece que todo el mundo conspira para que no lo consiga? A veces esa sensación puede ser real, pero otras veces puede ser una forma de autoboicot o de incapacidad para ver las oportunidades que sí existen. La clave está en diferenciar entre obstáculos genuinos y percepciones limitantes. Si nos sentimos que están planeando nuestro fracaso, ¿qué deberíamos hacer? Can Yaman, al decirlo públicamente, está exponiendo una vulnerabilidad, pero también está emitiendo una advertencia. Está diciendo: estoy consciente de que hay fuerzas que podrían intentar detenerme. Y eso en sí mismo es un acto de empoderamiento. Reconocer el peligro es el primer paso para neutralizarlo. Para nosotros, esto significa estar alerta. Significa rodearnos de personas que nos apoyen y que nos impulsen, no que nos frenen. Significa trabajar en nuestra resiliencia, en nuestra capacidad para levantarnos después de cada caída. Significa, sobre todo, no permitir que la negatividad externa o interna nos defina. La carrera de Can Yaman es un ejemplo fascinante de cómo el éxito puede venir acompañado de desafíos inesperados. Sus declaraciones nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la fama, la competitividad de las industrias creativas y, en última instancia, sobre nuestra propia capacidad para enfrentar la adversidad. Si él está consciente de que hay quienes planean su fracaso, y aún así sigue adelante con su talento y su determinación, eso es una lección de vida para todos nosotros. El hecho de que él, un artista de su talla, se sienta de esta manera, nos da a entender que nadie está inmune a este tipo de sensaciones o situaciones. No importa cuán exitoso seas, siempre habrá factores externos e internos que puedan jugar un papel en tu trayectoria. La diferencia está en cómo reaccionas ante ellos. Así que, en resumen, Can Yaman ha lanzado una afirmación fuerte y preocupante sobre que hay quienes planean su fracaso. Esto podría deberse a rivalidades en la industria, a resistencias a su éxito internacional, o incluso a una falta de apoyo estratégico. También es posible que la presión de la fama haya influido en su percepción. Lo que podemos aprender de esto es que el camino al éxito rara vez es lineal, y que la resiliencia, la autoconciencia y un buen equipo son fundamentales. Y lo más importante, que debemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas, reconociendo los obstáculos, pero sin dejarnos definir por ellos. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya dado mucho en qué pensar. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué creen ustedes sobre las declaraciones de Can Yaman? ¿Han sentido ustedes alguna vez que planean su fracaso?
Compartan sus experiencias y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con quien creen que podría interesarle o beneficiarse de esta charla. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo. Muchísimas gracias por pasar tiempo conmigo hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.